nosotros teníamos ahorita aquí la casa, apartamento, la comida, todo eso fue por un comandante Chávez. Nosotros los santeros y los paleros estamos claros que esta revolución no se va a caer nunca. Él no va a caer, va a seguir el camino. Todo lo que hizo Chávez lo va a continuar él, lo va a hacer poco a poco. Yo lo pregunto con los caracoles a él, y entonces él me dice que sí, que tenemos que tener paciencia, porque esta revolución no se va a acabar, esta revolución va a seguir. Hola mis hermanos, ¿qué tal? He venido hablando de la situación de Venezuela con voz profética. He encontrado una similitud, como vieron en el título del video. Hay un rey en la Biblia que fue rey de Israel y que digamos que Chávez fue exactamente un modelo de ese rey y era el rey Manasés. La historia está en Segunda de Reyes, capítulo 21. Hace unos videos atrás decía yo que la culpa de la situación en Venezuela no fue de Chávez. No lo fue, en cierto modo, porque los venezolanos nos desviamos, pero sí lo fue en otro modo, porque él fue líder, fue presidente del país e introdujo ya de golpe y de una manera cuantitativa la brujería. Vamos a leer el texto. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. 44 tenía Chávez. Y reinó en Jerusalén 55 años. 12 o 13 años gobernó Chávez, o 14, sí, del 99 a 2013. El nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Miren, es asombroso ver cómo Chávez y el chavismo se metió en muchas iglesias cuyos pastores se descuidaron, cuyos pastores creyeron ese mensaje de solidaridad con el pobre y de corazón se unieron a un gobierno totalmente entregado a la brujería, sin saberlo. Estoy seguro que fue por ignorancia, pero vamos a seguir leyendo. Y pasó a su hijo por fuego, es decir, quemaba a su hijo al dios Moloc, y se dio a observar los tiempos y fue agorero, y en este punto es donde Chávez se parece a Manasés. Y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. En este punto es donde Chávez es un Manasés, o fue un Manasés. ¿Por qué? Porque Chávez practicaba él mismo la brujería. Chávez creía en la palería, ¿verdad? Eso de utilizar huesos de muertos, invocación de muertos. Él invocaba a Bolívar, él invocaba al indio no sé qué, en cámara lo dijo más de una vez, y nosotros por ignorar ese tipo de prácticas no sabíamos lo que había tras sus palabras, la exhumación de los restos de Bolívar. Es decir, Chávez practicaba la brujería e institucionalizó la brujería. Quiero que miren este video. Si creía que ya conocía todo sobre el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, se sorprenderá con el siguiente reportaje. Se confesaba como católico, pero creía en el espiritismo, los brujos y los videntes. Reportajes de Tele 13 conversó con el autor de una investigación
que saca ronchas en Venezuela, pues revela los oscuros secretos y prácticas espiritistas que el comandante realizaba antes y durante su gobierno. ¿Qué rituales acostumbraba a realizar? Todo eso. Él tenía tanta fe en la santería que para él todo lo solucionaba con esto. Las prácticas de la santería están enraizadas por todo Venezuela, pero nadie imaginó que llegarían hasta los más altos puestos del gobierno, de la mano de Hugo Chávez. El abrazo de María anoche que apareció de repente, como de la nada. María. Él, en su etapa conspirativa, se asesoraba con una vidente, una mujer que le leía las cartas españolas y que le pronosticó cosas muy importantes para su vida política. Le dijo cuándo se iba a morir, le dijo que iba a ser presidente, le dijo que iba a estar preso. La asertividad de esta bruja hizo que Hugo Chávez cada vez se sumergiera más en los mundos del esoterismo y de la brujería. El periodista venezolano David Placer decidió desentrañar el misterio que existía hasta hoy sobre una de las facetas más ocultas del comandante Hugo Chávez, su relación con la santería y los cultos esotéricos. Sus descubrimientos los publicó recientemente en el libro Los brujos de Chávez. Hasta en el propio Palacio Presidencial, lo pude comprobar yo cuando accedí a él, había elementos extrañísimos, impropios de un palacio presidencial, y ahí vi cómo había, por ejemplo, la cabeza de un caimán, o pétalos y caramelos sobre la espada de Simón Bolívar, supuestamente para endulzar su espíritu. Y los propios custodios del Palacio Presidencial me llegaron a reconocer que sí, que ahí se hacían sesiones espiritistas. Ustedes pueden colocar brujería en Venezuela y van a encontrar una enorme cantidad de videos. En Venezuela siempre han habido brujos, siempre ha habido brujería, pero Chávez, digamos que con Chávez hubo un estallido de práctica de brujería, santería, palería, y Chávez mismo la practicaba. Algunos dicen que él mismo era babalao. Eso no me consta, no lo sé, no lo puedo asegurar. Pero lo cierto es que Chávez estaba con esta gente. En su última alocución, Chávez incluso invocó a los espíritus de la sabana. Eso sí lo recuerdo yo. Chávez invocó los espíritus de la sabana, que él se encomendaba a los espíritus de la sabana. Pero vamos a seguir leyendo. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová, que Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de entre todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Es decir, la condicionante para que Dios no los entregase otra vez al enemigo, que en este caso son enemigos espirituales, y los chavistas lo saben muy bien, porque ellos se encomiendan a todos estos espíritus inmundos, y por medio de estos espíritus inmundos es que han logrado el control de Venezuela. Ojo, hermanos cristianos, nosotros tenemos que pelear la buena batalla en oración contra toda esta brujería que está levantando este gobierno. Entonces fíjense lo que pasa aquí en Israel, dice: mas ellos no escucharon ¿quiénes? El pueblo de Israel no escuchó la voz de Dios a través del profeta Moisés, a través de la ley. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Miren, el Señor destruyó naciones, arrasó con naciones en Canaán, porque quemaban bebés, practicaban ritos con una diosa de la fertilidad en la que hacían orgías, en fin, una cantidad de paganismo, de cosas sucias. Por esa razón,
Dios hace que Israel arrase con esas. Entonces ahora Israel estaba haciendo lo mismo que esas naciones. Y miren lo que dice entonces el Señor, dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, por cuanto Chávez, presidente de Venezuela, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos, adecos, copellanos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, los ídolos católicos, la cantidad de políticos tipo Manuel Rosales allí en el Zulia, en esa época de Chávez, que levantaban ídolos por todos lados. Voy a repetir el verso, dice: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí, dice el Señor, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñirán ambos oídos. Esta serie de mensajes sobre Venezuela no es para hundir más el dedo en la llaga. Yo hace poco tiempo atrás el Señor me llevó a través de esta hermana, una anciana dedicada a la oración. El Señor un día le habló y le dijo: lee Jeremías. Yo lo tomé para mí y empecé a leer Jeremías. Lo tomé para mí porque yo soy el pastor de la congregación. Y empecé a leer Jeremías y encontré en Jeremías, en los primeros capítulos, como le dije en algún video anterior, que había una similitud enorme entre todo eso que ocurrió en Israel durante la época del profeta Jeremías y otros profetas con Venezuela. Desde ese momento se ratificó algo que yo venía pensando, yo diría que el Señor me venía revelando desde hace tiempo, y es que los juicios de Dios siguen vigentes. De hecho, si tú te preguntas para qué están los profetas allí, solamente por las profecías mesiánicas, para decir que Jesús es el Mesías. No, no solamente para eso, sino para enseñarnos cómo es el obrar de Dios. Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero nunca tendrá por inocente al culpable. Es decir, el Señor extiende su misericordia, pero si las personas no se arrepienten, Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que traer juicio. Chávez, como el rey Manasés, lamentablemente trajo maldición al país. ¿Por qué? Porque él como líder institucionalizó una abominación. Y esa abominación hasta el sol de hoy no solamente tiene seguidores, sino que se sigue multiplicando. Gente vestida de blanco por todo el país, y no de blanco por santidad, de blanco por querer ser babalaos, brujos. Gente con collares, los puedes ver por todos lados. Gente creyendo en deidades, demonios, africanos, cubanos, babalaos, llegando a Venezuela a hacer trabajos. Chávez es igual que el rey Manasés. Diferencia fue que el rey Manasés, Dios lo castigó y se lo llevó a otro país preso. Y en ese país Manasés se arrepintió. Y cuando volvió, Dios lo restauró y él acabó con los altares, pero no pudo borrar lo que había hecho sobre Israel. Cuando muere, su hijo vuelve a levantar toda la brujería, porque ya eso estaba en el corazón de los israelitas de la época. Lo mismo está pasando con Venezuela. Mucha brujería, mucha gente confiando en santos malandros, levantando oraciones, rezos a deidades malandras. Sin lugar a dudas, mucha gente en medio de toda esta necesidad han apelado a la brujería. Y eso, en lugar de mejorar, lo que hace es hundirnos más. Entonces sí, Chávez tiene mucha responsabilidad en todo lo que está pasando en Venezuela. Pero nosotros, si tú que me escuchas eres cristiano, tienes que empezar a orar y clamar. Clamar para que caiga el velo de los ojos de todos aquellos que
se inclinan todavía a esas cosas. Muchos de ellos buscando por necesidad alguna solución para su vida. Otros, por no querer abandonar su maldad, buscan apoyo espiritual, estos demonios, para poder llevar a cabo sus planes malvados. Pero tenemos que orar por un avivamiento, por un arrepentimiento colectivo en Venezuela, para que el Señor pueda restaurar la nación. En un próximo video quiero hablarles de cómo Dios puede restaurar Venezuela y de cuánto tiempo puede tardar este proceso que está viviendo el país. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.